Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a ya el séptimo programa de Nosotras, y semana tras otra intentamos ofreceros los mejores contenidos y los más interesantes, y esta semana no será la excepción. Vamos a seguir con esos consejos que nos da nuestra colaboradora Nuria Al-Haddad Bufares sobre cómo tratar con los más pequeños. Y esta semana Suzanne nos trae una entrevista con otra mujer ejemplo musulmana y española. Pero antes, en nuestra tertulia y con nuestras invitadas vamos a hablar del feminismo. ¿Qué se entiende por este activismo, por esta corriente? ¿Es realmente esa lucha legítima por los derechos y la igualdad de las mujeres, o por el contrario, es como afirman algunos, representa en el caso de las mujeres lo que el machismo en el caso de los hombres? Pero antes hablaremos de otro tema básico, fundamental para nosotros como seres humanos y como musulmanes. Hablaremos de eso, de los modales, de esas reglas y principios de comportamiento que tenemos que tener en cuenta al relacionarnos con la gente y con el mundo en general, con los animales y con las plantas. En el caso del Islam forma parte directa de nuestra creencia, de nuestra manera de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Tal es así que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuando quiso resumir la esencia de su mensaje, aquello por lo que había sido enviado a la humanidad, dijo: ciertamente he sido enviado para perfeccionar los mejores modales. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nuestra guía, nuestro ejemplo a seguir para conseguir lo mejor en esta vida y la otra. Tal es así que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando quiso hablar de él, cuando quiso describirnos su carácter, dijo en el capítulo 68 del Corán, Surat Al-Qalam: wa innaka la'ala khuluqin azim, ciertamente eres de una moral grandiosa. Además, gracias a los modales, gracias a ese comportamiento con la gente y con todo lo que nos rodea, podemos conseguir ser de los más amados por el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y estar a su lado el día que más le vamos a necesitar, el día del juicio final. Así nos lo dice el profeta Muhammad en un hadith transmitido por el Tirmidhi, cuando dice: de entre vosotros los más amados para mí y más cercanos el día del juicio son los de mejores modales. Pero además de todo esto, si contemplamos la mayor parte de las prácticas de adoración que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prescrito, encontramos que el objetivo principal son precisamente los modales. Este es el caso, por ejemplo, de la oración, del segundo pilar del Islam, y al respecto de la cual Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Cumple con la oración, porque la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Así que, teniendo todo esto en cuenta, vamos a tratar este tema de los modales y ver cuál es nuestra relación real con ellos. Pero antes hemos querido salir a la calle y ver qué piensa la gente sobre los modales y nuestra relación con ellos. Vamos a verlo y comenzamos nosotras. Sus ideas, me parece que cada uno tiene las suyas y hay que respetarse cada uno con sus ideas. Las puedes compartir o no, pero es lo que hay que respetar. El respeto, desde luego, en toda circunstancia, ¿verdad? Y la consideración a lo que pueda estar hablando la otra persona, y que exista diálogo. Y cuando se ve muy difícil esto, otra vez, que exista más diálogo. O sea, siempre insistir en un diálogo. Al principio, no sé, es que también todos teníamos que poner un poco, o perder un poco de nuestro derecho y ser un poco más amables unos con otros, porque está habiendo una tensión un poco fuera de serie. No, la verdad que no. No sé qué influye, a lo mejor, no sé, te molesta más como la forma de ser de la otra persona, y parece que si no la aceptas tú no estás conforme con ello y no reaccionas igual, como te gustaría que te respetasen a ti tus pensamientos o tus ideas y los tuvieran que respetar, ¿no? No, evidentemente no. Bueno, porque no hemos recibido una educación, eso es otro tema que me gusta, no hemos recibido la educación que corresponde para enseñarnos a hacerlo así. De hecho, si me permiten que sale ligeramente del tema, pero yo soy un convencido que para cualquier pueblo, para cualquier país, la primera prioridad de inversión es la educación, la segunda es la educación y la tercera es la educación. Y es muy fácil. El futuro de un pueblo está en su juventud. Un pueblo sin juventud educada no tiene futuro. Pues yo creo que no. Yo creo que no tratamos a los demás igual, como a nosotros nos gustaría que nos tratasen. ¿Por qué? Pues yo qué sé, por algunas veces hasta porque somos un poco orgullosos. Y sobre todo si nos defendemos en la vida un poco bien, no sé, pienso yo. No, yo creo que siempre trato a los demás con respeto. No, quizás no me respondan igual que yo los trato. Los buenos modales son importantes porque es la impresión que das en otra persona, pues no sé, es lo que más ya salta a la vista, que
que no seas grosero ni seas descarado con lo que dices, sino está bien que seas sincero, pero no descarado con malos modales. Hombre, es muy difícil entenderse de una manera coherente, no quiero decir profesionalmente, pero coherentemente si no hay buenos modales, porque los buenos modales estamos desprestigiando a la otra persona y con eso nos desprestigiamos nosotros mismos también. Y es difícil construir nada con malos modales. Pues los buenos modales son buenos para todo. Para la convivencia lo primero y para otras muchas cosas, porque no hay más que ver los desastres que hay por la calle y la convivencia que hay, que cada uno va a su aire y cada uno tira las cosas por donde mejor le parece. Yo creo que lo más importante es ese, el respetar. Yo lo que he inculcado a mis hijos y creo que es lo más importante. Los buenos modales, ese era el tema del que vamos a hablar, es el tema del que vamos a hablar hoy, sobre el que hemos salido a la calle para preguntar las opiniones de la gente. Y ya estoy aquí bien acompañada. Susan, salam alaikum. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal afrontas hablar de los buenos modales? Danos una introducción. ¿Qué son para ti los modales o los buenos modales? Aunque yo creo que la palabra va incluida en sí en los modales. Los buenos modales yo creo que es algo fundamental que define a la persona realmente y es importante tanto como seres humanos, principalmente como seres humanos y después pues como musulmanes. Entonces yo creo que es un valor que tenemos que tener en cuenta siempre en cada momento de nuestra vida y luego ya hablaremos iremos mejor desarrollando el tema. Salam alaikum, Vanessa. ¿Qué tal? Salam. ¿Preparada para hablar de modales? Inshallah, ¿Una sí. frase con la que quieras empezar? Bueno, que los modales siempre los debemos tener el buen carácter, independientemente de nuestro estado de ánimo, de las circunstancias que nos rodean. Claro. Pues sí, hoy también tenemos a nuevas invitadas. Tenemos con nosotros a Fátima Urial. Salam alaikum, Fátima. Gracias por acompañarnos. Y tú, si tuvieras que decir eso, una frase que defina la importancia que deben tener los buenos modales, ¿qué nos podrías decir, Fátima? Yo pienso que los modales definen a una persona de cómo es y cómo es su trato con los demás. Mashallah. Y Malika Triki, salam alaikum, Malika, bienvenida. ¿Y tú qué nos podrías decir, esa introducción a los modales, Malika? Pues para mí los modales es el espejo, que a través de ese espejo ves la persona, ¿no? Es el espejo que transmite los valores y bueno, a través de ella puedes ver la persona en sí misma. Sí, perfecto, pues ahí tenemos esas primeras definiciones y realmente, como bien decíais y como decía la gente, es muy importante, forma parte de esa educación que debemos tener porque podríamos decir, por ejemplo, que los modales son la base de esa convivencia pacífica, de ese respeto que debemos tener. A lo mejor una de las preguntas que hacemos a la gente, los modales serían el modo en que tratas a los demás y es como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Pero ¿de dónde nace esa importancia? ¿O cuáles consideráis, antes de meternos en la importancia, la situación, nuestra situación, pues como ciudadanos y también como musulmanes con los modales? ¿Cómo es nuestra relación? ¿Tenemos esa relación estrecha que debemos tener con los modales o no? Yo considero que a día de hoy se están perdiendo mucho el valor de este valor tan importante, ¿no? Y el tener respeto hacia los demás, los buenos modales, porque últimamente quizás estamos en una sociedad más egocéntrica y más egoísta, ¿no? También. Entonces, ¿qué pasa? Que eso pierde un poco el respeto a los demás, a veces de forma inconsciente y otras de forma consciente. Y yo creo que deberíamos estar siempre atentos y ser conscientes de cada uno de nuestros gestos y de lo que hagamos, porque eso repercute en las personas y sí que es recíproco, lo que tú das vas a recibir. Y yo creo que ya no solo por ese hecho de lo que tú vayas a dar y vayas a recibir, sino porque es que es bastante importante. O sea, yo creo que para lo que define de verdad a un ser humano es el buen trato a los demás y este valor, ¿no? tan importante e imprescindible. Claro. Además, Susan, me gustaría comentar un hadith importante en este tema, que lo relató at-Tirmidhi, de Abu Darda, Allah esté complacido con él, que dijo: no habrá cosa más ponderada en la balanza del siervo creyente en el día del juicio que el buen carácter, y ciertamente Allah aborrece al grosero indecente. Con lo cual, ya solo por la recompensa que tendremos, inshallah, en el día del juicio final, yo creo que merece la pena intentarlo. Muchas veces, como bien ha dicho Susan, es difícil dependiendo de las circunstancias en las que nos movamos, que nos rodean, pero bueno, siempre el intentarlo siempre es importante. Pero yo considero que ahí está la responsabilidad que tenemos todos como seres humanos. Es responsabilidad nuestra, porque a veces lo achacas a, bueno, no me di cuenta, o bueno, yo estaba de mal humor, me ha pasado algo malo en el día, lo descargo con otras personas. No, somos responsables cada uno de lo que hagamos con nuestros actos. Y a veces incluso queremos que los demás entiendan por qué estamos de mal humor y por qué esa falta de respeto que a veces surge. Fátima, ¿tú cómo piensas? ¿Cuál es nuestra relación o cómo es nuestra situación con los modales? Claro, yo pienso que muchísimas personas pueden estar cabreadas y lo pagan con los demás. Y yo creo que antes de pagarlo con los demás deberías de
pensar. Tranquilizarte un poco. Claro. Y no sé, Claro. los modales deberían de ser, no sé. A lo mejor los tenemos, Malika, chicas, tenemos esos modales no como principios arraigados, sino como algo más voluble. Dependemos mucho de lo que pasa a nuestro alrededor, de la gente, para realmente aportar. Es decir, muchas veces se escucha eso, pues soy educado con el que es educado, respeto al que me respeta, digo la verdad a quien me dice la verdad, o algo así. Malika. Sí, es verdad, eso pasa muchas veces, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que como tratamos a los demás nos tratan a nosotros. Y cómo nos gusta que los demás nos tratan a nosotros, ¿no? Entonces, si te gusta que te tratan bien, lo que tienes que hacer es tratarlos bien para recibir lo mismo. Entonces, el primer lugar es una satisfacción hacia uno mismo. Entonces, no es respetar a otro, más bien respetarte a ti mismo. Es una relación así. Además, todos tenemos malos días. Y no por eso vamos a pagar con los demás. Con la gente. Tiene que saber que los demás no tienen ninguna culpa y si tienes algunos problemas, bueno, pues en casa o en otro sitio, ¿no? Claro. No pagarlo con la gente. Y no es así. Claro. Incluso yo considero que es buen modal el soportar, bueno, hasta un punto, pero soportar, hasta un punto, hasta un ahí punto. poniendo. Pero si ves a la otra persona que, pues precisamente, ¿no? Pues que tenga mal día o lo que sea y te responde mal, yo creo que también es importante nosotros, como buenos modales, el respetar y decir, bueno, hay que dar 70 motivos, además el Islam lo dice, hay que dar 70 motivos siempre a cada persona porque no sabe lo que le está pasando en su cabeza, en su vida en general. Entonces es importante dar esos 70 motivos, aguantar y con buenos modales responder o esperar. O sea que eso también es importante, recíproco según cómo se mire, pero si tú ves la parte mala, tienes el poder de pararlo y convertirlo en bueno también. Claro. Entonces es importante en ese sentido. Chicas, hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que escuchamos mucho, que se repite, es bastante famoso, pero yo personalmente creo que no le damos realmente la importancia que tiene. Como decía antes al empezar el programa, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando quiso resumir su mensaje, por qué había sido enviado, el por qué el Islam dijo, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, he sido enviado para perfeccionar los modales, para perfeccionar el sistema de morales. Es decir, no dijo, he sido enviado para que recéis, he sido enviado sino para perfeccionar vuestro modo de relacionarnos unos con otros. Como musulmanes tenemos eso consciente, es decir, muchas veces, lamentablemente, y algo que no tiene que pasar, estamos en Ramadán y estamos ayunando, estamos muy bien, pero sales y insultas al primero que ves cuando realmente Ramadán está hecho para eso. Y el Rasul sallallahu alaihi wasallam nos dijo, quien insulte, quien no diga la verdad estando en ayunas, no tiene ningún ayuno. Claro. ¿Por qué teniendo esa máxima y además tan contundente? Porque que el profeta te diga eso, no lo tenemos tan en gran valor como podríamos tener el salá, por ejemplo, o el rezar. Claro, eso es importante porque precisamente, claro, el Islam bajó para inculcar unos valores que los seres humanos en ese momento, en la época preislámica, no tenían. Entonces, claro, es una lástima que no los practiquemos a día de hoy siempre porque es verdad que tú dices algo, pero predica, con lo que prediques, actúa, hazlo. Y es una lástima que muchas personas a lo mejor se basan en dichos de ciertas personas musulmanas, por ejemplo, pero que con sus hechos no corresponden a sus dichos, a sus palabras. Entonces, eso perjudica bastante al Islam, principalmente, y a esos valores humanos y esa bondad que caracteriza al Islam y que nos quiere inculcar a cada ser humano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello porque luego muchas personas pueden tergiversar, pueden pensar. Entonces, ya que tenemos esa oportunidad y esa cosa tan positiva, ¿por qué no la aprovechamos? ¿Y por qué no tenemos más paciencia? Porque a veces es verdad que perdemos la paciencia y los papeles muy rápido, ¿no? Fácilmente. Tenemos que respirar hondo y pues seguir, ¿no? Con la paciencia y seguir con el buen trato, porque es eso lo que luego justifica todo, los hechos que hagamos, no los dichos. Además, ¿cuántas veces al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, la gente tuvo un mal comportamiento con él y él, sin embargo, aguantó todo con paciencia y buen carácter, ¿no? Entonces, por mucho que nos acusen de algo, que nos intenten hacer daño, siempre nuestros modales, nuestro buen carácter tiene que estar ahí como seguidores del profeta, ¿no? Sí, y Fátima, ¿por qué consideras que no llegamos a esa posición? ¿O por qué teniendo todo esto en cuenta, sabiéndonos los ahadís, sabiéndonos el gran ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es nuestro guía, y Allah subhanahu wa ta'ala cuando quiso alabar o cuando quiso decir algo bueno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que le dijo, wa innaka la'ala khuluqin azim, es decir, tienes la perfección absoluta de los modales. Es lo que quiero, cuando quiso decirle, no le dijo en plan rezas mucho, ayunas mucho, cuando era el que más adoraba, sino que
lo alabó con sus modales, con su manera de tratar a la gente. ¿Por qué a nosotros como musulmanes o como personas en general no vemos eso reflejado? Porque todos podemos decir, pues, conocéis a un montón de musulmanes que realmente rezan los 5 rezos a su hora y eso, pero conocemos a esas mismas personas, actúan de la manera deseable con los demás, con la gente, con la sociedad, con el contexto. Porque yo pienso que esa persona no tiene toda la información, no la tiene arraigada. Sí, sobre todo eso. Y al no tenerla tan dentro, pues hace otro tipo de cosas. Claro. ¿Malika? O tal vez a veces no entendemos el Islam bien o no lo practicamos. Sobre todo. Aunque lo entendemos, no lo practicamos. Y en eso entra Shaitán, ¿no? Entonces, pues no somos perfectos por naturaleza, por supuesto. Y por eso nos equivocamos. Pero es verdad, tenemos como musulmanes además, y eso no solo para los musulmanes, para todos, pero como musulmanes sabemos, tenemos que seguir el camino del profeta alayhi salam. Entonces tenemos que hacer el sunnah. Y todo está allí, en realidad todo está ahí. Y si logramos llegar a este punto de hacerlo bien, pues seríamos los más felices del mundo. Inshallah. Y es una cosa que debemos tenerla en cuenta, pero desgraciadamente no lo hacemos. No lo cumplimos. Pues Yani, subhanallah, pero esos modales a veces los restringimos, pero en el Islam los modales abarca los modales con todo lo que nos rodea, con las personas lo más importante, pero con el medio ambiente, con los animales, con absolutamente todo. Es decir, hay un hadith que dice que forma parte del imán, de la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, imatatul adha an at-tariq, es decir, el apartar un mal en el camino, es decir, tú vas andando, te encuentras algo que puede hacer daño y lo apartas, y eso ya forma parte de la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, con todo, y al mismo tiempo, ahora estamos hablando de que fallamos con la gente, pues ¿qué pasa con los árboles, con la naturaleza, con los animales? Sí, no, y además a mí algo que me deja alucinada, porque, por ejemplo, a veces es verdad que hay personas que no tienen conocimiento, a lo mejor bien del Islam, vale, no sé, pero hay otras que sí que lo tienen y aún así tienen malos modales. Entonces dices, yo me cuestiono muchas veces, digo, pero sabiendo lo que conlleva esto, la importancia que tiene, o sea, lo importante que es para Allah y lo importante que es para ti, para salvarte, o sea, al hacer el bien a los demás, que hasta tú mismo estás más a gusto y más feliz, pero ¿por qué haces eso? Es algo que de verdad no entra en la cabeza, entonces te cuestionas tantas cosas que dices que al final la persona, el ser humano no es perfecto, es normal que al final se deje llevar pues, por los sentimientos o por lo mundano muchas veces, aunque intentes corregirlo, pero bueno, se puede justificar mirándolo así. Pero también el orgullo juega un papel muy fundamental y muy importante en este carácter que pierda a las personas. La lucha con el yo interior, ¿no? Que muchas veces tenemos que dar un paso al frente y enfrentarnos a ese yo interior. Tanto el ego como el orgullo. Que es tan importante luchar contra ello. Sí. Es decir, no dejar que eso vaya más, sino enfrentarnos de una vez. ¿Es difícil? Por supuestísimo que es difícil, pero yo creo que muy necesario. Incluso Allah ama más a esas personas que teniendo eso luchan contra ello. Sí. O sea, fíjate qué fácil lo tenemos para conseguir la complacencia, ¿no? de Allah. Y en eso lo perdemos ese hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam que dice, el más amado de vosotros para mí y el más cercano a mí el día del juicio de entre vosotros es el que mejores modales tenga. Es decir, que la recompensa es muy grande y también nuestra felicidad y lo que va el día a día. No sé, Fátima, si hemos escuchado todos la historia de la mujer que no era musulmana, que en plan hacía muchas cosas mal, pero que Allah subhanahu wa ta'ala le concedió el paraíso por dar de beber a una gatita pequeña, por ayudarle y no dejarla morir de hambre. Es decir, pequeñas cosas que son del trato con la gente. Entonces, ¿por qué nosotros, es decir, tú cuando escuchas este tipo de historias y eso, ¿por qué no se refleja en nuestro carácter? Porque antes hablabais en plan, cambiamos en función de cómo nos traten los demás, pero por eso muchas veces traducimos los ahadith o Rasul sallallahu alaihi wasallam como carácter, porque esos modales, esos hábitos, esos principios tienen que formar parte de quién soy yo. Es decir, salgo y yo no es que soy sincero con el sincero, sino soy sincero por regla general. Fátima. Pero porque el problema es porque no llegamos a meternos en la piel del otro. Y eso es lo más importante, porque lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo tienes que hacer a los demás. Y ese es el problema, que no nos metemos en la piel de los demás, claro, para comprobar cómo somos. Claro, y cómo se sienten. Javier, Malika, perdón. Pues sí, es verdad. Eso es lo que normalmente lo que no te gusta para ti no lo hagas para los demás. Y claro, a veces pues que digamos
la gente no se damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta de nuestros actos, pero eso deberíamos tenerlo en cuenta, Sí. porque llevamos una, como podemos decir así, la marca del Islam, ¿no? Y más en este país que somos extranjeros y nos veían como el Islam como siempre. A ver, las mujeres somos más señalizadas. Claro, es más visible, claro. Aunque todavía no se reconoce que realmente el Islam no es algo que viene de fuera, no son extranjeros, sino que hay musulmanes que forman parte, que son 100% españoles, pero todavía la gente, la sociedad no está acostumbrada a ese fenómeno. Sí, entonces siempre nuestros actos reflejan el Islam. Claro, sí, y eso es el problema que hacemos más daño al Islam, lo que creamos en realidad. ¿Susan? Sí. ¿Estabas ahí preparada? No, estaba pensando porque no sé si te referías a que por la mujer, ¿no? El hecho de... Como que tenemos, como que somos una imagen, claro, imagen más. A lo mejor, claro, por llevar el hijab, pues te diferencian más de ser musulmana o no. Claro. Y sí que es verdad que ahí tienes más responsabilidad para hacer el bien, ¿no? O sea, para los actos, porque dices, vale, si se fijan en mí, yo represento al Islam, por decirlo de alguna manera. Entonces tengo que hacer el bien de verdad. Para esa persona está fijando en mí, ¿no? Me tiene como referente en ese momento. No saben lo que vosotras decíais. Claro, yo creo que... Me está perdiendo un poco. Es un poco el adán, que es la hora de rezar, Habiba, que tiene ahí Malika, para que no se lo olvide. Pero no, lo que quería decir. Que lo que querías decir, que ya te he visto yo que iba... Sí, que no me he podido explicar bien a gusto. Pues entonces eso, que es verdad que la mujer, pues... resaltamos más y por eso pues tenemos más responsabilidad, ¿no?, de hacer el bien. Claro. Sí. Yo ya para ir como cerrando este tema de los modales, que da mucho de qué hablar, pero subhanallah, si nos fijáramos en lo que son, a lo que más importancia le damos, es decir, musulmanes por creencia o eso, le damos más importancia a lo que es la adoración, a lo que es rezar, ayunar, zakat, los pilares del Islam, los 5 más gordos que ahí, en plan, todo el mundo tiene que cumplirlos. Pero no pensamos a veces en por qué Allah subhanahu wa ta'ala pide de nosotros que hagamos esas cosas. Es decir, hay que rezar 5 veces al día, está muy bien, hay que cumplirlo, es el principal pilar, pero ¿por qué? Es decir, que no nos planteamos a veces el por qué se nos pide eso, y Allah subhanahu wa ta'ala nos dice Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, es decir, tenéis que rezar porque eso os va a prevenir de cometer malas acciones y de la perversión. Es decir, si el rezo no cumple con esos objetivos, si yo rezo y luego miento al otro, trato mal al otro, insulto al otro, no sirve absolutamente nada. Es decir, que si no tenemos buenos modales con la sociedad, con la gente, con los animales, como que estamos poniendo en entredicho incluso nuestra adoración. Es algo muy grave y no somos conscientes de esa situación. O en el ayuno, como decíamos antes, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía, quien ayune y insulte y mienta, eso no tiene ayuno. Es como estás poniendo en peligro lo que es el pasar hambre durante eso. Es decir, no somos conscientes de realmente lo importante que son. Sí. Es que además el Islam como religión no se limita solo a ciertos actos de adoración, como sea el rezo, ir a la mezquita a rezar o ayuno, lo que sea, sino que la adoración del Islam va muchísimo más allá. Cualquier buen trato que tengamos con un animal, como bien has comentado, con el medio ambiente, cuando reciclamos, por ejemplo, cuando tú reciclas y haces para cuidar el medio ambiente que Allah subhanahu wa ta'ala te lo ha dado, eso es un acto de adoración, si lo haces por él. Cualquier acto, como decíamos el otro día, estudiar, trabajar, si tú lo haces para Allah subhanahu wa ta'ala, eso es un acto de adoración. Con lo cual, para mí el Islam, con lo bonito, con lo complejo que es, limitarlo solo a ciertos actos de adoración es empobrecerlo. Claro, pero ni siquiera adorarlos. Es que el problema es incluso, perdón, Susan, más grave cuando ya no es limitarlo, es que tus actos de adoración, a lo mejor es muy fuerte, pero tus actos de adoración pueden no valer directamente si no se reflejan en cómo eres, Susan, perdón. Claro, sí, yo venía a eso, por ejemplo, los 5 pilares que son tan importantes, que nos llevan al final nos llevan a hacer los buenos modales, porque el hecho de rezar, el hacer la peregrinación, que por ejemplo ahí no puedes llevarte mal con tu hermano, o sea, no puedes ni tratar mal a nadie, ni hablar mal, ni refunfuñar nada. Entonces, son buenos modales. Es que qué mejor forma de llevar a cabo los buenos modales. Es como si fuera un entrenamiento, si toda la adoración fuera un entrenamiento simplemente para esa felicidad y para esa armonía en la convivencia. Claro, es como recordarte, ¿no? La oración 5 veces al día te recuerda que, oye, tienes que tener mejores modales, ¿eh? El ayuno es una vez al año, pero también te recuerda durante una serie de días seguidos lo que tienes que hacer durante el año. Y es verdad que luego coges la práctica y porque a la mínima tienes más paciencia que durante el año. Y luego cuando termina Ramadán intentas seguir la línea, ¿no? Sí. Y dices, bueno, sí, ahí tenía paciencia, porque ahora no. Entonces, claro, es eso lo que estamos es un buen diciendo. Recuerdo. El poco a poco que se conviertan en principios, que se conviertas en lo que tú eres y no dependen de los demás. Vamos a cerrar el tema, pero Fátima, un consejo, si quieres dar a la gente de cómo
realmente ser esas personas que queremos ser, tener esos modales deseables y que todos sabemos que tenemos que tener porque depende de ellos nuestra creencia. No sé, yo pienso que una persona siempre tiene que tener en mente lo que son los modales y ponerlos en práctica, ¿sabes? Que, por ejemplo, no todos somos perfectos y no todos nacemos sabiendo. Entonces, poco a poco se puede conseguir y yo creo que al final llegas a la meta. Inshallah. Malika. Pues para mí pues los modales son importantes en la vida cotidiana porque en el trabajo, en cualquier ámbito social, vamos. Y si quieres tener éxito en la vida, tienes que tener buenos modales, si no, no puedes avanzar nada. El fracaso te esperará por allí, vamos. Claro, para tener éxito. Y como musulmanes, pues debemos seguir el camino del profeta, claro, salam, y hacer lo que él ha hecho, ¿no? Claro, y lo que él hubiese hecho. Pues ahí queda ese tema muy amplio del que realmente habría que tocar cada punto, pero por lo menos pequeñas pinceladas para llamar a la reflexión de realmente los modales están ahí, forman parte, ya son importantes para toda persona y de la convivencia diaria y para llevarnos, pero ya cuando forman parte de tu modo de vida, de tu creencia, hay que poner mucho más énfasis en ellos. Y cambiamos directamente a otro tema que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que aquí nos gusta, en plan, entre todas, el hablar de todo. Y hoy hemos pensado de hablar de feminismo, de ese movimiento social, político, ideológico, es decir, todo está mezclado en esa corriente que está viendo que ha nacido pues como esa lucha por los derechos, por la igualdad de derechos, por los derechos de las mujeres, que a lo largo de la historia sí que es verdad y hay que reconocerlo, que han estado pues supeditadas, no tenían derechos tan importantes pues como la igualdad ante la ley, como es el sufragio, y se han conseguido gracias a la actuación de muchos grupos y muchos movimientos feministas, pero últimamente parece que el feminismo se está restringiendo a un solo ámbito, al ámbito de la libertad o la liberalización de la mujer entendida según un determinado espectro, y eso está dando muy mala imagen, que llegan muchas corrientes a afirmar que hablar de feminismo es como hablar de machismo, pero en el caso de las mujeres, es decir, que ya no es una lucha legítima por esa igualdad o por esos derechos, sino que ha cambiado el rol y parece hasta hay gente que quiere alejarse del término feminismo. Susan, empieza, que te veo con ganas. No, sí que es verdad que hay que saber diferenciar porque ya hay muchas corrientes feministas, o sea, es lo que acabas de decir, ya no es el feminismo en sí que lo que hace es reivindicar los derechos de la mujer, sino que a día de hoy sí que hay diferentes corrientes como el feminismo moderado o el extremista, digamos. Por eso muchas chicas, como bien acabas de decir, lo rechazan a veces incluso porque ya estamos llegando a unos límites que no. Entonces tienes que ser consciente de qué derechos estás exigiendo, qué tipo de igualdad quieres tener con respecto al hombre, y por eso se puede diferenciar los tipos de feminismo. Yo considero que es importante por eso, porque si estamos en una sociedad patriarcal, por supuesto tenemos que reivindicar nuestros derechos. Sí que es verdad que el Islam bajó también, como bien dije antes, para inculcar los valores humanos y también la igualdad y justicia entre mujer y hombre, ¿no? Entonces, quizás, dependiendo de la sociedad en la que estemos o el ámbito o lo que nos rodee, a veces tenemos que reivindicar nuestros derechos, pero porque es cultural o de la persona en cuestión, del hombre que sea en concreto, o sea que... En función de las necesidades de lo que lucha. ¿Vanessa? Precisamente, ya que hablaba de Islam, el Islam lo que es el centro de los extremismos, ¿no? Es una cosa moderada. Con lo cual, si nos vamos tanto a machismo como a feminismo, nos estamos yendo a los extremos. ¿Luchar por los derechos de las mujeres? Por supuesto. Por esos derechos que anteriormente se les negaron a las mujeres, sí, pero ir más allá y, como bien ha dicho Susan, irte hacia ese extremo del feminismo que hace que muchas mujeres, bueno, y también, por supuesto, porque es verdad que hombres cada vez más sí que están siguiendo el movimiento feminista, pero claro, ese extremismo en el feminismo hace que tanto hombres como mujeres se lleguen a alejar de ese movimiento. Rechazar. Fátima, ¿tú qué piensas sobre esto? Cuando se habla de feminismo, yo me pregunto, que yo creo que tú eres la más pequeña de todas nosotras, en plan, cuando escuchas hablar de feminismo, ¿qué te viene a la cabeza? No tengo muchísima idea de lo que puede ser, pero feminismo viene de femenino. Entonces, lo que me da a mí pensar es derechos de la mujer, por ejemplo, cosas que exigen las mujeres, cosas de esas. ¿Malika? Pues el feminismo es un movimiento, como sabemos, como has dicho,
mundial, a nivel mundial ahora mismo. Y está bien no tener algunas mujeres que luchan por los derechos de las mujeres y gracias a estos movimientos, por supuesto, las mujeres ahora mismo no hablamos de muchos derechos porque ya tenemos, ¿no? Bueno, todavía hay mucho que hacer, pero sí, pero ya hay más que antes. hace algunos siglos ya no teníamos nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, alhamdulillah, nosotras musulmanas, claro, alhamdulillah, sí, sí, pero yo hablo en general. Sí. Porque, claro, de la sociedad. Es eso, que a lo mejor es un movimiento que ha surgido para luchar en un contexto determinado contra cosas determinadas. Que lo que se falla es cuando se intentan trasladar conceptos hechos para un determinado contexto, una determinada sociedad, una determinada concepción, unas determinadas creencias, trasladarlas de manera uniforme a todas, que es lo que nos está pasando. Muchas veces, a lo mejor dentro del Islam, sí que hay mayor rechazo, pero a ese tipo de feminismo que rechaza directamente la concepción de soy musulmana, tengo mis derechos, es decir, tengo a lo mejor que reivindicar que se vuelva al origen del Islam, que se vuelva a una buena lectura, pero yo no tengo que salir del Islam, no tengo que cambiar las bases del Islam para sentirme realizada, para sentirme completa y para sentirme en igualdad de condiciones que eso. Sí, Vanessa. Además, una anécdota, cuando yo, después de hacer la shahada, al poco tiempo, una amiga de un familiar mío le comentó que, claro, le comentó, en el caso era mi prima, le comentó que yo llevaba hijab, que yo iba cubierta. Entonces le dijo, ¿cubierta? Le miró como diciendo, ¿de verdad? Era como, es española, ha vivido toda la vida sin velo y ahora se pone el velo. Como diciendo, eso va en contra como de toda esencia de mujer. ¿Y por qué no? Claro, es eso, que a lo mejor el fallo, yo en mi opinión considero, porque en plan, si entendiendo... Perdón, esta mujer es que era musulmana. Sí, en plan, si no influye muchas veces el contexto, pero yo lo que quería decir era que muchas veces el problema no está en las corrientes, no en el origen de las cosas, porque yo creo que si definiríamos feminismo como la lucha por la igualdad, la lucha por los derechos, la lucha por la justicia y la igualdad ante la ley, la igualdad social, podemos considerarnos todos como feministas. Si ahora el feminismo, como algunos quieren considerarse que son las únicas feministas del mundo, a ver, hablemos de Femen, por ejemplo. Si feminismo es Femen, pues no, ahora dejamos todas de ser feministas directamente, Susan. Sí, no, a ver, me hace gracia porque me estaba acordando, una vez una persona me dijo que, bueno, tú como musulmana no tienes el legítimo derecho de ser feminista, de reivindicar ese movimiento, o sea, de pertenecer a un movimiento feminista ni reivindicar ciertas cosas. Claro, yo me quedé así y dije, ¿y por qué? ¿Por qué crees que no? Dice, hombre, es que musulmana pues eres sumisa y, claro, y digo, ¿y qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver para empezar que no soy sumisa? A nadie, quiero decir, a Allah, que siempre lo hemos dejado claro, pero a nadie. Pero bueno, aparte, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿a qué te refieres? Claro, porque esa persona, como muchas personas, creen que feminismo significa liberación, pero depende de qué tipo de liberación. Entonces, claro, creen que a lo mejor por ir más tapada, pues no puedes ser feminista. ¿Cómo vas a ser tú feminista si estás más tapada? No, pues destápate, pues tal. Entonces yo decía, es que lo reduces a unas cosas que son insignificantes además, o sea, el hecho de ser tapada o no. Claro. Insignificantes depende del contexto, quiero decir. O muchas veces nos parece que hay esa contradicción de, en plan, si entendemos feminismo como la libertad de la mujer y nos niegan, muchas veces en nuestro caso como musulmanes, nos niegan esa libertad de ser libre como a mí me da la gana ser libre. A eso me refiero, a eso quería llegar. Sí, porque para ellos ser libre significa ser destapada, vamos. Eso es la libertad para muchas. Pero es verdad, es una contradicción porque ellos eligen de esa forma, sin embargo, quieren que nosotros, porque piensan que nosotros no valemos nada, no tenemos opinión, no decidimos sobre nosotras mismas, sino otras personas, en este caso los hombres, que dicen, pobrecitas, porque no pueden decidir que lo quitan el pañuelo o no, están obligadas. Es como caer en lo mismo contra lo que se lucha. Se lucha contra el patriarcado, contra la desigualdad de las mujeres y nos quitan esa libertad que a lo mejor es verdad que en determinadas sociedades, en determinados contextos, los hombres han quitado a las mujeres, pero ahora son los propios movimientos que dicen defender los derechos de la mujer los que nos están quitando. Fátima. Por ejemplo, a mí hay algo que me hace mucha gracia. Por ejemplo, aquí en España dicen que hay muchísimo derecho de mujer, de tal, de que todos los centros de estudio son laicos, pero luego en realidad te vas a muchísimos institutos y, por ejemplo, muchísimas chicas van con su velo y las dicen que se quiten el pañuelo en el centro. ¿Por qué me dices que este centro es laico
cuando estás obligando a una musulmana a quitarse el pañuelo. Claro, las contradicciones. Claro, no, hay muchos movimientos feministas, lo que tú decías antes, ¿no? Como por ejemplo Femen, en el que, y lo que yo quería explicar antes más o menos, ¿no? Del hecho de que estás de una forma o no, porque ellas reivindican además ya no por ellas, sino por ti, ¿vale? Por las mujeres en general, pues las de aquí, las de Oriente, las de... Es como imponer qué debes entender por ser mujer o por ser femenina o por tus derechos. Es como... Entonces no se da cuenta que dices, no, perdona, tú reivindica por ti, yo ya estoy para reivindicar para mí. Y si yo quiero ir así, voy así. Es feminismo también. Sí. ¿Por qué no lo consideras feminismo? Entonces, es verdad. ¿Querías añadir algo, Vanessa? No, que además me acuerdo que, no sé si fue en el primero o en el segundo programa, tratamos por encima de puntillas ese tema y que reivindiquen los derechos de nosotras o de cualquier otra persona, habla por ti y yo lo haré por mí, ¿no? Claro. Sobre todo eso, es decir, llamar las cosas por su nombre también, el pensar que igual que tú te consideras capaz de defender tus ideas, que no somos tontas y en plan, si no tuviéramos esa igualdad, esa libertad, no, igual que hemos elegido un camino, podríamos haber elegido perfectamente otro. Teníamos muchas cosas preparadas, ejemplos de feminismo y de iniciativas que no sabíamos si exactamente eran feministas o no, pero nos quedamos con tiempo y así nos queda para otro día, inshallah. Muchas gracias, chicas, muchas gracias Fátima por acompañarnos, Malika, vosotras os quedáis y luego seguimos con el programa. Barakallahu fikum. Ahora volvemos. Pues ya estamos de vuelta para ver lo que nos han preparado Vanessa y Susan esta semana. Vanessa, tú has estado con Nuria otra vez, ahí intentando pues, seguir pasito a pasito ese desarrollo y esos consejos para tratar con los más pequeños de la casa. ¿De qué habéis hablado esta semana? Esta semana hemos hablado del sueño del bebé y el colecho, porque sí que es verdad que en programas anteriores hablamos de que el sueño del bebé tarda meses e incluso años en regularse, en que los niños duerman del tirón toda la noche. Así que bueno, hemos profundizado más en este tema y hemos resuelto algunas dudas. Pues vamos a ver lo que nos han contado, Susan, si te parece, y luego, si las dudas que tengamos, seguro que Vanessa ha tomado buena nota y nos las puede explicar. Vamos a verlo. Para este programa creo que vamos a hablar del sueño del bebé, ¿verdad? Sí, y también del inshallah, colecho. Inshallah. Inshallah. Sí. Pues mira, básicamente vamos a hablar primero de las rutinas del bebé, en qué consiste el horario del bebé, cuántas horas tiene que dormir y luego un concepto que muchas madres no conocen como término, que es el colecho, pero que muchas practican sin saber que se llama colecho. ¿Qué podemos hacer las madres para intentar regular el sueño del bebé? Veíamos en programas anteriores, ¿verdad?, que sí que es difícil hasta que incluso que tardan incluso meses, muchos meses y años hasta que duerman del tirón, ¿verdad? Sí. Su sueño. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras para ayudar a regularizar ese sueño de nuestros Pues mira, hijos? lo más importante, lo que tenemos que hacer es intentar establecer unas rutinas sin ser exageradamente estrictas en cuanto a horarios, pero sí en cuanto a hábitos. Por ejemplo, pues el baño. Bueno, normalmente se puede empezar un poquito antes, jugando, ya no hablamos de recién nacido como hablamos otras veces, sino de bebé, como Adam, un poquito más mayores, un poquito más pequeños, pues un poquito de juego, tranquilito, para que vaya su reloj biológico se vaya regulando y vaya bajando, atenuar las luces de la casa también, si hay hermanos un poco más mayores, un poco más difícil por el jaleo y tal. Pero bueno, pues hacer una rutina, básicamente, pues jugar, el baño, la cena, el pecho, la comida, lo que tome el bebé, el biberón o lo que sea, y luego pues acostarle. Que entra como en contradicción, ¿vale? El tema luego vamos a hablar del colecho con estas rutinas, pero también se puede hacer perfectamente, ¿vale? Entonces, intentar establecer un poquito más de rutina que se favorecerá a que el niño concilie el sueño. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos, como bien has comentado, más hijos en la casa? Que es un poquito difícil atender a todos, ¿verdad? Y seguir con esa rutina del niño. ¿Qué consejo nos puedes dar? Pues ya te digo lo mismo, porque igual que el niño un poquito más mayor, ya que vaya ya al colegio, pues ya también necesita su propia un poco rutina de sueño, para que no se acuesten muy tarde y que tengan unas horas de sueño continuado, que se llama nocturno, más aceptables, ¿vale? Que entre dentro de las necesidades del descanso que favorecen el crecimiento del niño. Entonces, si el niño, el mayor, que va al día siguiente al cole, o los hermanos, los que sean, a las 9 van a la cama, pues podemos adaptarnos o empezar la rutina del bebé una vez que hayamos dormido a los mayores o que hagamos con todos lo mismo. Para eso pues entra en el juego tanto el padre como la madre. Si hay hermanos mayores también te pueden ayudar con los pequeños y todo junto. Se puede hacer
eso, hay familias que no, que prefieren acostarse todos al mismo tiempo y que incluso los padres a las 10 como muy tarde están en la cama. Pues eso depende de cómo lo vayan, cómo se vaya organizando cada uno en su casa. ¿Y cuántas horas tienen que dormir más o menos los bebés dependiendo de la edad? Mínimo 14 horas deberían dormir por la noche, que del tirón no duerme ningún bebé del tirón, que digas toda la noche dormido. Bueno, Nuria, como comentábamos en los anteriores programas, veíamos las posturas más favorecedoras, por así decirlo, para dormir al bebé, ¿verdad? Para acostarlo. Sí, pues. ¿Las podemos repetir? Por si acaso bueno, alguna... básicamente tener cuidadito que esté bien protegida la cuna, si le vamos a dormir en la cuna, y estumbarle, que bueno, ahora no está muy por la labor, pero bueno, estumbarle boca arriba o de uno de los dos lados. Podemos poner algo detrás para que no se gire, pero bueno, igualmente con la edad de Adam y tal, pues ya se empiezan a girar solitos y van cogiendo posturas. El bebé pues es un poco más fácil, no hay que estar tan pendientes de la postura porque ellos se mueven. Y si decidiéramos de no utilizar la cuna, aunque siempre se puede utilizar, y optáramos por el colecho... Pues mira, si optamos por el colecho... Lo primero sí. Yo creo que algún padre o alguna madre no estarán familiarizados con el término. ¿Qué es colecho? A ver, el colecho es compartir la cama de los padres, que el bebé, incluso los niños mayores, puedan dormir en la misma cama con los padres. Puede ser en la misma cama física o puede ser una unión, que la cuna se le quita uno de los laterales y se pega a la cama, o que sea una cama un poquito más, una cama individual, sí, también se puede poner la cama individual pegada a la de los padres. Básicamente es compartir la misma estancia para dormir. Entonces, si se decide practicar el colecho y que todos duerman en la misma habitación y que los padres duerman en la misma cama, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? La madre, por su biología y por su naturaleza, es muy poco probable que aplaste al bebé en un movimiento, pues porque está biológicamente programada para saber que está igual que no nos caemos de una cama, cuando dormimos en ella tampoco vamos a aplastar porque sabemos qué barreras físicas tenemos allí. Entonces eso, que sea una cama firme, que no sea muy blanda, en la que se pueda hundir el bebé, pues por el peso de los padres, y intentar que si el padre, que normalmente pues va a notar menos que el niño esté allí y tal, pues que no esté entre los dos. Y lo bueno del colecho es que favorece mucho la lactancia materna por la noche, porque duerme la madre, descansa la madre, y además el bebé tiene un acceso mucho más fácil, duerme mejor porque no tiene que despertarse a reclamar, lo tiene más cerca. La madre, casi incluso antes de que el bebé se despierte a pedir, ya se ha despertado ella y le está ofreciendo. Entonces también es mucho, yo lo aconsejo porque lo practicamos y aconsejo que se practique el colecho, que realmente en muchas sociedades del mundo se sigue haciendo. En Japón, por ejemplo, todos duermen y la madre y el bebé incluso comparten el futón. Y si a algún padre se le ocurre en bebés tan pequeñitos como es Adam, que los hermanos, el bebé y algún hermano más mayor duerman juntos, ¿es recomendable o no es recomendable? Sí, pero siguiendo las mismas recomendaciones que hemos hecho con el papá, pues intentando, en este caso, pues podemos poner papá a un lateral, el niño más mayor en el medio, la mamá y el bebé también al otro lateral, pues poniendo una barrera, juntando la cama a la pared o lo que sea. Pero bueno, en este caso, como los niños son muy pequeños, se mueven mucho, pueden darle un golpe, no aplastar al hermanito, pero sí darle un golpe que le pueda hacer daño, claro, sí. Pero también se puede dormir perfectamente 4 y 5 en la cama, depende del tamaño que tenga, sí. Y depende del tamaño familiar, ¿no? Eso es. Bueno, pues de momento sí que hemos resuelto, yo creo que todas las dudas que pudieran tener nuestras telespectadoras en este programa de sueño y colecho. Y para el siguiente programa, ¿qué me tienes preparado? Pues vamos a hablar de otra novedad, que no es novedad, que es el porteo. De cómo llevar a los bebés sin que es muy antiguo, pero mucha gente no lo conoce o no lo practica. Claro, y se creen que es algo moderno, igual que el colecho, que es algo moderno de hippies y cosas así, pero no, es mucho mejor también que el carrito, y mucho más fácil. Pues encantada otra vez de tenerte aquí con nosotras. Y qué bueno que sigáis también los dos. Vale, inshallah. Salam alaikum. Salam alaikum, Vanessa, salam alaikum. Ahí veíamos esos consejos para conseguir esa regulación paulatina del sueño del bebé. Y Vanessa, si tuvieras que destacarnos algo, alguno de los muchos consejos que nos ha dado Nuria para conseguir pues esa regulación del sueño del bebé, que poco a poco pues vayan también los padres pudiendo dormir del tirón otra vez, ¿qué podrías destacar? Es un beneficio que repercute a los dos, ¿no? Tanto bebé como padres. Sobre todo crear una rutina en el bebé. Sí que es verdad que
Las familias que tienen más hijos, como comentábamos en el vídeo, es un poco más difícil porque, bueno, si hay hijos más mayores, por ejemplo de 4 o 5 años, es un poquito más difícil, pero hay que intentar que por lo menos el más pequeño de la casa, el bebé, sí que cree esa rutina, aunque luego los niños más mayores los metamos un poquito más tarde a la cama. E incluso damos la opción en el vídeo, incluso si toda la familia, todos los niños se quieren ir a la cama juntos, perfecto. Claro, a la misma hora, me refiero. ¿Alguna duda? No, me ha quedado claro, la verdad. ¿Seguro que no tienes ninguna duda del colegio? De momento no. Es que Susana además ya tiene experiencia, sí puede ratificar que todo lo que habéis dicho sí que es verdad. No, sí que es verdad para que veas el instinto de las mujeres, que siempre hablamos de ese sexto sentido, que es verdad. Y por ejemplo las madres, cuando tenemos miedo a cuando tenga un hijo, cómo lo voy a cuidar, lo haré bien, mal, y luego te va saliendo, dicen que te va saliendo todo, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un detalle muy importante porque es verdad, a mí me ha pasado alguna vez y por mucho que duermas profundamente, si tienes a alguien chiquitín al lado tuya, ¿sabes? Eres consciente y tienes cuidado para no aplastarle, no empujarle. Entonces es cierto, me ha llamado la atención porque es verdad. Porque, pues, si Susan dice que es verdad, seguro que es verdad. Y porque también nos ha criado así, y porque también Nuria lo ha dicho, así que la semana que viene, ¿qué nos puedes adelantar? ¿De qué habéis hablado o de qué vais a hablar? Vamos a hablar de... No me acuerdo. Pues nada, como no se acuerda, pues sorpresa para el próximo programa. Perdón, ahora ya me acuerdo, del porteo. Del porteo, inshallah. Que seguro que Susan también lo corrobora porque ha tenido también experiencias de eso. Seguro. La verdad me tienes que explicar qué es exactamente. Luego lo charlamos y venimos preparados para el próximo programa. Tú también has salido, nos has traído un nuevo caso de otra mujer que es ejemplo y que también queremos conocer su historia. Adelántanos algo. Pues nada, he entrevistado a Leila Jandali y me ha llamado la atención su activismo. Es una mujer súper activa, que ha estudiado muchísimas cosas, pero además, o sea, sobre todo destaca por eso, por el activismo que tiene a día de hoy y que no para la chica, está día y noche dedicándose a los demás. A ver lo que nos cuenta, Vamos a ver esa entrevista de Susan con Leila Jandali, ¿verdad? Vamos a ver. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pues hoy nos hemos trasladado hasta la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio porque vamos a hacer una entrevista a una chica bastante activista, además, a Leila Jandali. Muy buenas, Leila. Hola, muy buenas. Muchas gracias por aceptar la entrevista. A vosotros. Bueno, te he elegido a ti como mujer ejemplo, ¿no?, en esta semana porque, bueno, has estudiado muchísimas cosas. Aparte de que ahora mismo eres activista, pues eres pedagoga y tengo que leerlo porque es muchísimo lo que has hecho. Has estudiado máster en problemas sociales, dirección y gestión en problemas sociales, máster en cooperación e integración. Vemos que estás muy interesada, ¿no?, por el hecho de ayudar a los demás, los problemas sociales. ¿Desde cuándo? Pues sí, la verdad que sí. Desde pequeña sentí pues especial interés en, no sé, en el trato con las personas y en hacer lo posible por, no sé, por mejorar la calidad de vida de las personas de aquellos que lo estuvieran pasando mal. Y yo creo que fue un poco clave también. Bueno, yo realmente no quería estudiar pedagogía. Bueno, he de admitirlo, aunque luego fue una carrera muy bonita y que me encantó, pero mi interés era estudiar enfermería. Mi padre era médico y bueno, pues digamos que yo creo que pues eso al final te influye de alguna manera. Trabajaba con él, a veces le ayudaba en la clínica y pues tenía ese interés, pero bueno, luego finalmente estudié pedagogía, que fue una carrera que me gustó mucho y luego ya fui un poco pues adentrándome más en los temas sociales. Y ahora eres activista, eres miembro de esta asociación, ¿no?, donde estamos hoy, sí. La Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. Cuéntanos qué labores haces, principalmente en qué os enfocáis en esta asociación. Nuestra asociación, sus orígenes datan del 2011 y nos constituimos como organización en el 2012 más o menos. Desde entonces nuestras dos líneas de actuación principales, hacemos otras cosas, pero las principales son la ayuda humanitaria. Mandamos ayuda humanitaria a los desplazados sirios, que son aproximadamente unos 9 millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares dentro de Siria y que están viviendo en zonas pues, cuyas infraestructuras pues, no son muy habitables, ¿no? Entonces, nuestra principal línea de actuación es esa, la de enviar ayuda humanitaria a Siria. Y la segunda línea de actuación es la de ayudar a los refugiados sirios que residen en la Comunidad de Madrid. Porque bueno, también estuviste en un centro de refugiados aquí en Madrid. Efectivamente. ¿Qué hacías allí? Pues yo era profesora de español y bueno, tuve la ocasión de conocer a muchas familias de refugiados sirios y otros refugiados de otras nacionalidades. De mi experiencia creo que realmente las condiciones eran buenas. Creo que es uno de los mejores centros que funciona actualmente. Y bueno, pues ahí los refugiados tienen cubiertas lo que son sus necesidades básicas, es decir, tanto alimenticias como muchas veces formativas. Entonces, a nivel general yo creo que
que la experiencia, entiendo que bueno, para las familias debe de ser duro porque la situación en la que llegan pues no es una situación donde han tenido que dejar muchas veces familia detrás, muchos de ellos vienen con traumas, entonces bueno, teniendo en cuenta la situación en la que llegan es complicado. Muchas veces los psicólogos, o sea, hay un psicólogo pero ni siquiera entienden el idioma, entonces si a veces es complicado para nosotros expresar nuestros sentimientos en nuestro propio idioma, pues imagínate estas personas que incluso no tienen un dominio del idioma. Entonces sí que es verdad que había situaciones en las cuales pues, uno podía ver que había necesidades que no estaban cubiertas. Y de ahí saqué muy buenas relaciones, o sea, incluso amigos. Fue una experiencia, la verdad, muy gratificante. Creo que pues eso es de las experiencias que te reconfortan, ¿no? El trato con las personas y sobre todo el poder enseñar, ¿no? El poder dar a las personas las herramientas para que ellos mismos puedan ser independientes, puedan ser autónomos. ¿Y nosotros cómo podemos ayudarles? Si un ciudadano de a pie quiere ayudar a estos refugiados que vienen ahora, ¿cómo crees que podríamos hacerlo? Yo creo que lo primero es que si tú quieres, al final algo vas a encontrar para poder poner tu granito de arena. Y la verdad he de decir que desde aquí estamos, yo creo que sorprendidos gratamente de cómo se ha volcado la ciudadanía española con el tema de los refugiados sirios en especial. Y bueno, agradecer de verdad a todas aquellas personas que pues, nos han mantenido al margen, ¿no? O sea, han dicho, bueno, hay un drama humanitario que está ocurriendo y no sé, voy a intentar hacer, aunque sea algo, aunque sea poco, aunque yo crea que tampoco le va a cambiar la vida a alguien, pero por lo menos sí, el moverse, ¿no? El decir, algo tengo que hacer. Claro, y tú además trabajas en la actualidad, o sea, puedes compaginar el activismo con el trabajo. Hay días que acabo un poco, la verdad que necesito desconectar un poco, ¿no? Porque además mi trabajo también tiene que ver, es un trabajo que también tiene que ver con el trato con las personas, entonces es verdad que hay veces que pues hay que aprender un poco a mantener tu espacio para no llevarte, digamos, los problemas de la gente a tu casa, ¿no? Yo creo que eso le pasa a toda la gente que tiene algún tipo de trabajo relacionado con el tema social. No sé si es cuestión de costumbre, no sé si algún día me acostumbraré, pero es verdad que a veces hago mío los problemas de otra gente. Entonces, bueno, tendré que aprender, yo creo, un poco a separar eso. Cuéntanos cómo hacéis, porque enviáis la ayuda humanitaria que conseguís recaudar al interior de Siria. Cuéntanos, ¿es difícil, fácil? Pues la verdad que es una tarea complicada porque bueno, requiere una logística importante y lo que pasa que yo, como todo, creo que al final si de verdad hay ganas, o sea, se pueden hacer cosas maravillosas, o sea, ha habido iniciativas. Cuanto más gente mejor, ¿no? Necesitáis voluntarios, por ejemplo. Sí, cada vez somos más gentes, o sea, más personas que se acercan a la asociación interesados en dedicar parte de su tiempo, ¿no? Y en lo que puedan, en la medida de lo posible, poder colaborar con nosotros y más voluntarios que cada vez están llegando. O sea, es verdad que, ya te digo, que nosotros estamos sorprendidos gratamente de cómo la gente está respondiendo. También es por parte de las empresas y fundaciones, también digamos que están siendo un poco conscientes cada vez más del calibre, ¿no? de la situación que realmente está teniendo lugar en Siria, de la gran cantidad de necesidades que hay. Que hay gente que bueno, pues no tiene para comer, que están pasando un invierno que no tiene ni para arroparse. Entonces, estamos teniendo cada vez más respuestas, pero por supuesto las necesidades son infinitas y tanto en Siria y nosotros, como podéis ver, es una asociación pequeña que está compuesta por voluntarios, todos somos voluntarios, que dedican pues eso, de manera altruista su tiempo. Entonces, claro, cada vez pues, necesitamos más manos y pues, necesitamos recursos, como por ejemplo una furgoneta. Nosotros el tema de la furgoneta es algo que necesitamos porque hacemos digamos, las recogidas del material humanitario, lo recogemos y lo llevamos a la nave que tenemos en Arganda y nosotros compramos una de segunda mano porque no, el dinero lo queremos destinar única y exclusivamente a mandar la ayuda humanitaria a Siria
y la tenemos ahora en el taller, así que de momento estamos pues con voluntarios. Sí, que andáis ahí. Sí, sí. Pero bueno, es lo que necesitáis principalmente, voluntarios. Sí, voluntarios y bueno, pues si alguien conoce de alguna donación de una furgoneta nos vendría también genial, la verdad, para qué engañarte, sí, nos vendría muy bien. Entonces, haciendo balance de todos estos últimos años, ¿no? Sobre todo desde que te has metido más en el mundo del activismo, con lo de Siria, ¿con qué es con lo que te quedas? Con todo lo que he aprendido y con la calidad de la gente con la que me he encontrado, o sea, yo no sé, me he encontrado con una calidad humana, porque es verdad que la mayoría de la gente con la que he topado es gente involucrada, con conciencia social, con ganas de cambiar su entorno, o no solo su entorno, que no solo les afecta lo que le pasa en su barrio o en su comunidad o en su país, sino que incluso lo que traspasa las fronteras también les influye y les toca, ¿no? Y les duele. Quiero que lances un mensaje a todas las chicas para que se animen, ¿no? Tanto al trabajo como al activismo, que vean que es compatible, se puede compatibilizar las dos cosas. Sí, por supuesto. Además, todo lo que te puede, de verdad, que te aporta personalmente, creo que empiezas a valorar más el tiempo, empiezas a valorar más a la gente que tienes al lado, ¿no? Y la vida, o sea, das gracias. Cada vez más yo doy gracias no sé, de la gente que tengo alrededor y de lo que tengo, porque te vas dando cuenta también de que hay personas que no tienen, que no pueden disfrutar de lo que tú disfrutas. Y que nada, que persigan sus sueños y que todo es posible, claro, que yo creo que si tienes ganas de algo hay que ir a por ello e intentar hacerlo realidad. Pues muchísimas gracias, Leila, os deseo todo lo mejor, te deseo todo lo mejor en este activismo, que pronto termine ya este conflicto y las fuerzas, las energías no se dediquen a otra cosa positiva. Muchas gracias, inshallah. Shukran. Pues ahí hemos visto ese ejemplo de Leila Jandali, de ese activismo, y es algo que la verdad es que está muy implicada, sobre todo ahora en momentos realmente necesarios con todo lo que está pasando en Siria, Sudán. Y además que es muy duro, ¿eh? Es muy duro porque dejas mucha energía, como bien hemos dicho al final de la entrevista, dejas mucha energía en ello porque, claro, hay momentos en los que ya te dan ganas de tirar la toalla, porque parece que todo lo que haces es en vano, que es muy difícil además, que es imposible, que te da ese típico bajón, y ella sigue y sigue, y a pesar de trabajar, o sea, además de trabajar, pues también sigue con el activismo, ya te digo, y es mucha comedura de cabeza y claro, ella destaca por ello. Pero cuando alguien cree en una causa y realmente está dispuesto pues, a dejar ese esfuerzo, porque realmente, aunque el día a día no se vea el resultado, a largo plazo, inshallah, seguro que lo tiene. Inshallah. Y de una mujer ejemplo, como es Leila Jandali de nuestra actualidad, de aquí, de España, pues pasamos a otra mujer ejemplo que nos trae Susana esta semana. Pues sí, hoy hablamos de Sadia Saifuddin y es una mujer americana y bueno, destaca porque es miembro de la Junta Directiva de la Universidad de California. ¿Y por qué es importante eso? Porque siempre en esta junta directiva solamente tienen a un estudiante. Entonces, en esta ocasión es ella y además se lo ha ganado. Ha luchado mucho por este puesto, se lo ha ganado. Lucha por los derechos de sus compañeros, de los estudiantes. Además, está especializada en política educativa y destaca por todas las reivindicaciones que ha hecho porque, por ejemplo, recientemente un presentador de televisión estadounidense, Bill Maher, que destaca mucho porque es muy irónico, hace unos chistes muy duros, luego además se mete con las religiones, en concreto con el Islam, que lo compara con la mafia, además dice que el Islam llega a actuar como la mafia, fíjate lo que dice. Bueno, de esos grandes y tantas cosas, sí, que parece que están de moda. Sí, es como, ya estamos un poco escarmentados. Sí, que ya dices, bueno, nada más, ¿no? Bueno, ¿y qué hizo Sadia? Y lo que hizo esta mujer, esta chica, es luchar para que no fuera, porque este hombre iba a presidir, digamos, a dar unas conferencias en una graduación de la universidad, y ella pues mandó una carta y se opuso rotundamente de cómo en esta universidad estamos inculcando una serie de valores para que venga una persona que precisamente no respeta esos valores, no los lleva a cabo y va a dar precisamente el discurso y la conferencia de graduación. Entonces ella pues fue la que lideró la lucha, ¿no?, en contra de este hombre, por ejemplo. Y luego también unos acuerdos que tenía la universidad con el Estado sionista, ella también se opuso porque, claro, dice que como un Estado ocupacionista le permiten pues eso, llevar a cabo ciertas campañas que quería hacer en la universidad, esos tratados, convenios que iban a firmar, entonces pues también se opuso. Ya te digo, es una chica pues muy reivindicativa, muy activa. Muy activa de luchar contra todas las injusticias. ¿Qué te parece el ejemplo de Sadia? Fenomenal, además siempre estamos diciendo que aunque pensemos que nuestro campo no abarca mucho y que nuestra actuación no puede ir más allá, desde luego que granito a granito como lo que hizo esta chica, el oponerse
a esa participación de Israel en la universidad, la verdad que bravo por ella. Es que con lo que no vamos a conseguir absolutamente nada es quedándonos callados y sin movernos, pero si no, en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia se pueden conseguir. Así que otro ejemplo, a sumar, ya es el séptimo. Algún día te voy a hacer un repaso de todo y así lo sueltas, a ver si realmente has seguido estudiando. Todas las chicas, de verdad, de las que estoy hablando, me encantan, cada una destaca por algo, pero en general tienen en común esa reivindicación y esa lucha, que me gusta mucho en la mujer. Entonces, pues vamos a hazme el examen cuando quieras. Lo ha dicho, reconócelo, luego que no me digáis. Pues nos quedamos con esos grandes ejemplos. La semana que viene más, ya en el 8º programa, inshallah, con otra mujer ejemplo, otra entrevista, con el porteo, que nos me ha olvidado, de Nuria, y también con otro tema y con nuevas invitadas. Barakallahu fiki, Vanessa, Barakallahu fiki, Susan. Y ya nos vemos el viernes que viene, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Besos.